Y para ser moderador de esta presentación del libro, queda en uso de la palabra el licenciado Samuel Arriaga García, del Juzgado Sexto Mercantil de Toluca. Saludo con profundo aprecio al doctor Arturo Argente Villarreal. Doctor, es un gusto compartir este foro con usted. Doctor Víctor Manuel Rojas Amandi, muchísimas gracias por permitirnos estar en este foro. Buenas tardes a todos. Bien, el motivo del presente es para realizar la presentación del libro El Juicio Ejecutivo Mercantil Oral, del autor, el doctor en Derecho, Héctor Martiniano Aparicio González, quien tuvo a bien a escribir esta obra, aparte quien fue autor de un libro más, del Principio Pro Persona, en el desafío del juez mexicano, y que a su vez también tuvo a bien, antes de partir, tener a bien escribir su última obra, que está aún así en proceso de edición, y para la cual, para dar inicio al presente evento, tengo a bien a presentar la semblanza curricular del doctor Víctor Manuel Rojas Amandi, quien será comentarista en el presente evento, así como del doctor Arturo David Argente Villarreal. Bien, el doctor Víctor Manuel Rojas Amandi realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Derecho en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, y de doctorado en el Instituto Max Planck en Derecho Internacional y Derecho Público en dicha universidad. Ostenta asimismo un segundo doctorado en Derecho de la Unión Europea y Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España. Cursó el 30º Programa Exterior de la Academia Internacional de La Haya. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, donde ha sido distinguido con el nivel 3. Es autor de 13 libros, de 34 artículos, de 14 capítulos en obras conjuntas y coordinador de 3 libros especializados en materia jurídica. A su vez, es miembro de la Comisión de Asesores Externos de Derecho Internacional Privado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde el 2017 se desempeña como director de la Escuela Judicial del Estado de México. En el mes de octubre del 2018 recibió el premio Golden Quality Awards por su alto liderazgo académico que otorga la organización Golden Quality Foundations. Doctor Amandi, es un gusto de nueva cuenta. Por cuanto hace al doctor Arturo David Argente Villarreal, cuenta con el doctorado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Luisiana. A su vez, es maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la misma universidad y cuenta con una maestría más en Derecho por Indiana University School of Law en el año del 1997. A su vez, cursó la licenciatura en Derecho en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Cuenta con una extensa experiencia docente, entre ellos y las más destacadas, es docente y director del Tecnológico de Monterrey Campus Toluca en la Escuela de Administración Pública y Política Pública con maestría en Derecho Internacional. Entre otras actividades laborales, fue socio fundador de Asuntos Mercantiles en el Bufete Argente y Abogados Sociedad Civil, así como asistente legal en asuntos bursátiles de mayo de 1987 a mayo de 1991, en Operador de la Bolsa Intermedia Bursátil. Sus publicaciones destacan como coordinador y articulista del libro José María Luis Mora, Un hombre de su tiempo. A su vez, ha participado en diversos medios y gobierno. Entre ellos, es miembro del Comité Académico del Poder Judicial del Estado de México, columnista de Milenio en su columna Causa Legal, columnista en la revista Cabildo con la columna Despierta México, columnista de La Revolución del Intelecto, un ferris con la selección internacional de Blue Report con su columna Despierta México, analista de TV Mexiquense en temas políticos, analista político en Televisa, analista legal y político de Ultra Noticias a través del programa semanal Vida Legal, analista político de Radio 13, noticiario matutino, analista legal y político de Grupo Radio Centro,
Radio Fórmula con Ricardo Rocha y la entrevista Newsweek. Ha sido invitado como analista legal del programa televisivo Respuesta Oportuna de Foro TV en Televisa y del programa Causa y Efecto en Efecto TV. También ha participado como analista político en los periódicos Newsweek, El Economista, El Sol de México y El Universal en las últimas elecciones presidenciales de México. Doctor Argente, es un gusto tenerlo aquí. Voy a ceder el uso de la palabra al doctor Víctor Manuel Rojas Amandy. Me honra mucho esta tarde estar aquí en este recinto que es el más importante que tenemos en la Escuela Judicial, tanto para comentar el libro de uno de nuestros estudiantes más brillantes que hemos tenido a lo largo de estos años desde que la escuela tiene posgrados, como también para honrar a esta persona que ha dejado en donde quiera que se ha parado un muy grato sabor de boca a todos los que hemos tenido la oportunidad de tratar con él, como un hombre, digamos, de gran compromiso con el trabajo, con la academia, un hombre dedicado todos los días a seguirse superando y preparando, sin importar cualquier tema que haya tenido en su vida laboral, en su vida personal. Es una persona que tuve el gusto de conocer cuando estudió aquí la maestría de Derecho Judicial, fue alumno mío y posteriormente fue mi alumno durante 3 años en la tercera generación del doctorado en Derecho Judicial que ofrece esta institución. El juez Héctor Martiniano Aparicio González fue un estudiante, pues podríamos decir que de excelencia, que siempre se esforzó, tomó el compromiso, siempre fue una persona seria que asumió todas las responsabilidades que él mismo pues decidió emprender en su vida y nos dejó como testimonio de su paso por este mundo, esta obra que se llama El Juicio Ejecutivo Mercantil Oral, del que estuvimos hablando con él de mucho tiempo sobre su presentación. Desgraciadamente se nos fueron complicando las fechas y llegamos hasta esta fecha en la que estaremos platicando sobre el mismo. Fíjense ustedes que adentrándonos ya más bien en la obra de su autor, podríamos decir que en principio, como para iniciar una plática sobre una presentación de un libro, muchas veces en nuestro país no le damos el crédito suficiente a un autor de un libro. Y eso se los digo yo, una persona que se ha dedicado a esto, no por, digamos, sentirme decepcionado o sentirme frustrado, incomprendido o algo por el estilo. Fíjense ustedes que la empresa de escribir un libro implica un trabajo muy complejo, muy largo. No es un tema que se pudiera, digamos, que emprender con base en una simple ocurrencia. Se necesitan manejar habilidades de muchos tipos, tanto de una buena expresión escrita como también de una paciente investigación, de mucha bibliografía que hay que consultar, de mucho tiempo que cuesta. A veces escribir una página cuesta varios días, no es tan sencillo como cuando lo leemos. Es una composición, es una obra que implica pues una versión propia del autor y muchas veces los autores no quedamos tan fácilmente satisfechos con lo que vamos haciendo, lo tenemos que estar revisando permanentemente y permanentemente tenemos que estar volviendo a hacerle precisiones al mismo. Y fíjense que cuando ya la obra se publica en un país como México, en donde se lee muy poco, pues el gran riesgo que sufren nuestras obras es pues ser objeto de récords de bodegas
que luego las editoriales ya no saben ni qué hacer con tanto libro porque pues no se desplaza en el mercado. Por otra parte también, cuando el libro llega a tener éxito, cuando el libro se llega a posicionar de alguna manera en el mercado, el autor no es el que recibe, pues digamos que una buena retribución económica. Normalmente los pagos por derechos de autor son muy bajos y realmente un autor nunca, salvo algunas excepciones, nunca publica como un negocio, sino es como un compromiso personal y profesional para divulgar algo que piensa uno que le puede servir a la comunidad, al gremio del profesional y que puede contribuir en algo a mejorar la práctica profesional. Y esto se los digo porque una obra como esta, que se ve aparentemente sencilla, pues lleva a veces años de construcción, de diseño, de aterrizar bien las ideas, de una buena redacción. No es tampoco tan fácil encontrar una editorial que esté dispuesta a publicar. Luego no tarda tan poco tiempo el hecho de entregar a la editorial y ver el libro ya en venta. Y por lo tanto, pues es algo que se debe reconocer de un profesionista cuando asume un compromiso como este. Hablando en concreto ya la obra del doctor Héctor Martiniano Aparicio González, podríamos decir que aparece bajo el sello de Ediciones Jurídicas Lopmón y es un libro que vio la luz en el año 2018 y trata de analizar un proceso por el cual esta organización del Doing Business México en el año 2016 premió al Poder del Estado de México con el primer lugar nacional por la calidad de los procesos y los tiempos de resolución más bajos en el país en esta materia mercantil. Y el doctor Héctor Martiniano trata un poco de explicarnos precisamente en su obra cómo fue posible esto, por lo menos tratándose concretamente en este juicio que nos comenta en esta obra, cómo es posible que un juicio, él lo comenta en su prólogo, llegue a durar en promedio 191 días, cuando todos conocemos en México lo que de los años y años que los juicios y la mala costumbre que tenemos de acostumbrarnos a que haya juicios que duren décadas y se sigan reabriendo o se sigan en vía de reenvío, mandando nuevamente de los colegiados a los juzgados de primera instancia y otra vez todo el caminito de regreso y otra vez por algún error que se considera que no puede corregir el juzgado superior, el tribunal superior, entonces se regresa nuevamente al principio. Y aquí estamos ante una situación excepcional en el país a la que el doctor Héctor le quiso rendir homenaje escribiendo un libro precisamente de cómo tiene lugar la posibilidad de que en el Estado de México tengamos juicios ejecutivos mercantiles de una manera rápida, comentando aquel proceso en particular de los juicios orales. Este es un libro que tiene un contenido, si revisáramos nosotros el capitulado, el índice, es un libro muy bien ordenado, tiene 9 capítulos, es un libro muy bien estructurado, tanto legislativamente como también desde el punto de vista de la práctica. El primer capítulo aborda las disposiciones generales de la procedencia del juicio ejecutivo mercantil, los presupuestos del juicio. Posteriormente, en el capítulo segundo, denominado etapa expositiva, se plantea un estudio pormenorizado del juicio ejecutivo mercantil oral con la demanda y sus características propias. Abordando el tercer capítulo y yéndonos hasta el quinto del mismo libro, el autor estudia el nuevo proceso ejecutivo mercantil oral, en especial las reglas de las audiencias, y particulariza la preliminar en donde se exponen sus etapas.
Aquí hay que ver que algo que llama la atención de un libro como estos, a los clásicos de la teoría procesal que nosotros estudiábamos en la universidad, es que en un juicio oral, pues las audiencias son mucho más importantes. Y entonces, en este libro se ve prácticamente expresado cómo el autor le da una gran importancia a las reglas de la audiencia y en especial a la audiencia preliminar. El tema de las pruebas y sus principios básicos son objeto también del capítulo 5, la audiencia del juicio, ya propiamente hablando, la audiencia de juicio se estudia en el capítulo 6, el estudio de la sentencia se aborda en el capítulo 7, los incidentes que son objeto de juicio se analizan en el capítulo 8 de la obra. Para efectos de la práctica forense, además algo que es muy rescatable de la obra, el autor estudia en el capítulo 9 estrategias efectivas para los abogados postulantes, cómo plantear sus argumentos, y a través de formularios trata de ilustrar, podríamos decir que los buenos prácticas, los buenos principios que pudieran llevar tanto a los postulantes como a los jueces a concluir su trabajo exitosamente. En cuanto al estilo en el que está redactado el libro, podríamos decir que la obra cuenta con múltiples ejemplos, eso es algo muy rescatable, que ayudan al lector a comprender el texto y de manera muy ingeniosa. A veces el autor nos expone sus ejemplos en cuadros, unos cuadros sinópticos muy bien realizados para que pudiéramos ver, podríamos decir, comparando el contenido de las acciones o de las promociones, como le pudiéramos llamar, cómo se podría presentar pues digamos que una acción, una pretensión y cuáles serían las posibilidades de éxito. A veces se transcriben documentos oficiales e incluso a veces se le hace propuestas en ejemplos con preguntas. Podríamos decir también que la obra, entonces, por el perfil que tiene, es una muy buena herencia que nos deja el autor, tanto para estudiantes como para prácticos del derecho. Está muy bien ordenada y escrita claramente. Es una obra de muy fácil lectura, que a veces, fíjense que en la lectura es lo más fácil, en la escritura es lo más difícil. Es un autor, podríamos decir, que no se deja tentar por la vanidad de mostrarnos que conoce mucho del tema, aunque todos sabemos por su práctica profesional que así era. Entonces no trata de meternos en grandes teorías muy sofisticadas que pudieran confundir o que pudieran hacer la lectura difícil para el lector. Y entonces podríamos concluir diciendo que esta obra cumple cabalmente el propósito que se propuso el autor en el prólogo, consistente en dotar al abogado litigante, al estudiante de derecho, de un instrumento con acceso sencillo a este juicio, a partir de la doctrina, el Código de Comercio y criterios de nuestros máximos tribunales federales, empleando técnicas de litigación en casos prácticos. Muchas gracias. Gracias, doctor Rojas Amandi. Cedo el uso de la palabra al doctor David Argente, muy apreciable amigo del doctor. Buenas tardes a todos ustedes. Vamos a dar un pequeño comentario de esta obra que nuestro gran amigo, maestro y los que conocimos a Héctor Aparicio, pues lo podemos calificar o etiquetar como una de las grandes mentes que comprendió el sistema de justicia de nuestra entidad. Si ustedes me permiten, me permití escribir algunas líneas para poder describir el libro y lo que implica esto para nuestro entorno legal. Con su permiso. El autor del libro: ¿estás capacitado para los nuevos juicios orales? El juicio ejecutivo mercantil oral. Siempre entendió que es facultad soberana del Estado la de conocer
y resolver con fuerza vinculatoria para las partes cualquier controversia comercial sometida a proceso. El doctor Martiniano Aparicio González fue un juez que nos explicaba que la justicia cotidiana engloba a las instituciones, procedimientos e instrumentos cuyo fin es la de brindar solución a los conflictos que acontecen entre los ciudadanos. Sin duda alguna, el doctor Aparicio González fue una persona que siempre amó y respetó el derecho. Durante su carrera, siempre luchó por abonar a un sistema de impartición de justicia confiable para las personas e instituciones que se lo demandaban. El doctor Aparicio explicaba que la transición a la oralidad era un sistema nuevo e importante, toda vez que tiene por objeto hacer un procedimiento más ágil y eficiente. Esta transición no dejaba de implicar un respeto al principio de una administración de justicia pronta, expedita y transparente, contemplado en el artículo 17 constitucional, con el deber de garantizar la certeza jurídica a las empresas y reducir los costos administrativos de los juicios que se tramitaban. El objetivo final del juicio ejecutivo mercantil oral es la de promover la economía procesal. No olvidemos que en esta administración, de la cual él era parte medular, el Poder Judicial del Estado de México ocupó el primer lugar en el ranking del Doing Business, reconocimiento otorgado por el Banco de México, el Banco Mundial, perdón. Es así como el Poder Judicial del Estado de México lleva a cabo una aportación muy importante para promover y motivar la inversión extranjera en nuestra entidad. Con este libro, el autor trata de sumar a la productividad, desarrollo y competitividad de nuestro Estado de México. Él, como representante del Poder Judicial del Estado de México, siempre entendió que este libro sumaría a mejorar las condiciones para la inversión de nuestra entidad, al detallar todos y cada uno de los criterios y técnicas de litigación que se enfrentan en un proceso mercantil oral. Así lo entendió el autor, al tratar de explicar todos los beneficios que conlleva este tipo de procesos. Déjenme darles un ejemplo, el de la conciliación entre las partes, que permite hacer más eficiente la operación al reducir tiempos y juicios en las instancias correspondientes. Esto garantiza un menor costo para las partes involucradas, en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, cuando son sujetos a entender este tipo de juicios. El autor también creía que era importante crear un entorno donde la calidad de los procesos, donde él era parte medular y los tiempos de resolución fueran los más bajos del país. Y así poder beneficiar a una mayor competitividad que produjera un desarrollo económico en nuestra entidad y por consecuencia atraer inversiones a nuestro Estado de México. Él fue parte fundamental en todo esto, parte muy importante para lograr este reconocimiento por parte del Banco Mundial. Esta obra lleva al lector de la mano a conocer las disposiciones generales y acceder a una plena comprensión del planteamiento jurídico procesal del juicio ejecutivo mercantil oral. En esta obra se resalta y explica con mucha claridad cada una de las características esenciales de este nuevo procedimiento a fin de que el lector pudiera entender de forma correcta los supuestos por los que se intenta dirimir en un fallo judicial. En una segunda etapa de este libro, el autor lleva al lector a conocer un estudio a detalle del juicio ejecutivo mercantil oral. Analiza diversos supuestos de los posibles escenarios que las partes pueden enfrentar en la praxis procesal. El autor, también de forma muy clara,
Da a conocer las características que contemplan las audiencias orales que componen las diferentes etapas del juicio procesal mercantil. Para complementar el análisis que se encuentra en este texto, el autor detalla los principios básicos que regulan a las diferentes pruebas que se ofrecen durante el desarrollo del proceso. Héctor Aparicio hace una descripción a detalle de la función que realiza el juez, un juez como él, para efectos de la recepción de las pruebas, así como la forma en la cual se desarrollan los alegatos y nos lleva a conocer la etapa final del juicio ejecutivo mercantil, explicando las características que componen a una sentencia. Y no se olvida de plantear una explicación a detalle de los incidentes que pueden ser formulados durante el juicio en cuestión. El autor del presente libro refleja toda su bondad al momento de concluir la presente obra, compartiendo sus vastos conocimientos, y eran varios, tenía un conocimiento profundo en el área, para dar finalmente recomendaciones y estrategias para que los abogados postulantes pudieran enfrentar los retos que se desprenden del presente proceso. Sin duda alguna, la conocida generosidad del autor se ve plasmada en el cuerpo del presente libro. Siempre preocupado por atender a sus alumnos, a sus profesores, a sus amigos, que tanto aprendieron de todos sus conocimientos. Ya para terminar con esto, sin duda alguna, la muerte no solo sorprendió al autor de este libro, sorprendió a todo el sistema de justicia del Estado de México, a la Academia de Derecho que tanto respetaba, adornaba y fomentaba, a nuestra escuela judicial, de la cual él era un pilar fundamental para la capacitación constante de nuestros servidores públicos, y también para su entorno, donde siempre, a través de su inigualable humanidad, compartió su interminable conocimiento del derecho. Fue un juez que no solo procuró la justicia, sino que durante toda su carrera jurisdiccional actuó con total apego a la legalidad y a los principios de imparcialidad, objetividad y sobre todo excelencia. Fue un profesional del derecho que siempre abonó a un sistema de justicia sólido y confiable, pero sobre todo que siempre vio por los que menos tenían, por los abandonados, por el otro México. El duelo que enfrentamos todos los que tuvimos el gran honor y la fortuna de conocer a Héctor Martiniano Aparicio González nos presenta un reto difícil de superar. Sin embargo, su legado, su gran legado, nos compromete a seguir luchando por un sistema de justicia que tanto anhelamos como pueblo. El espacio que nos deja es difícil de llenar, pero su obra, sus logros, su ejemplo, su trayectoria, su amistad y su cariño serán los lazos con los cuales seguiremos recordándolo, no solo como un gran ser humano, sino como una persona que siempre dio, sin pedir nada a cambio. Hoy, de manera muy breve, acabamos de comentar, el doctor Rojas Amandi, su servidor, solo un pequeño, muy minúsculo ejemplo de todas las grandes aportaciones intelectuales que el doctor Héctor Martiniano Aparicio González dejó por su paso en esta experiencia que llamamos vida. Con su partida se pierde a un marido, se pierde a un padre, se pierde a un excelente hijo, se pierde a un hermano,
se pierde a un excelente juez, se pierde a un gran maestro, se pierde a un gran mexicano y yo pierdo a un amigo. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor Argente. Para abonar al evento, me gustaría referir al respecto el contenido del libro del doctor en el marco de la justicia restaurativa. Bien, en este libro que se presenta del juicio ejecutivo mercantil oral, adquiere especial importancia esa fase de la mediación y la conciliación, puesto que el doctor Héctor, con su vasta experiencia como juez, como docente, nos planteaba la pregunta: ¿estaremos capacitados para los juicios orales? Es decir, ¿seremos realmente abogados multidisciplinarios desde el enfoque que tengamos planteándonos, quizá como abogados postulantes, como jueces, como partes, para un proceso oral con estas reformas? Para ello, él se hacía esa pregunta: ¿estaremos capacitados realmente? Y para ello, pues bueno, también nos refería si al efecto dominamos la mediación y la conciliación. En sus obras del doctor, en su filosofía de vida, nos hablaba mucho al respecto de la comunicación verbal y no verbal, o comunicación kinésica. Y al efecto nos refería que también las posturas hablan, que al efecto de estar quizá en un proceso de mediación, quien conoce y domina las técnicas para poder llevar y pretender y concluir a lo que quiere llegar, pueda ser satisfactorio. Y para el efecto adquiere gran importancia en el juicio oral mercantil, ya que como estos procesos son presenciales, pues es en el primer momento en que, quizá derivado de lo que es la naturaleza de los juicios, en donde se está dirimiendo una controversia de pago, una rescisión de contrato, unas prestaciones a las cuales no se ha podido hacer ese pago, es hasta ese momento presencial de la audiencia donde están frente al juez las partes que incluso a veces ni siquiera se conocen. Llámese en la praxis, al momento de los títulos de crédito, derivado de los endosos, el deudor ya ni siquiera conoce quién es el titular del documento, y por lo mismo existe esa ruptura de la comunicación. Adquiere importancia el rol del juez, puesto que él es quien intenta avenir a las partes, y él es ese instrumento a través del cual pueden hacerse y allegarse esas propuestas. Pero por otra parte, es importante ese rol que adquiere cada uno de ellos. El juez como director del proceso, el juez a la par, pudiendo ser la figura de juez y teniendo esa disciplina de ser mediador, poder llevar a cabo una solución de un conflicto de forma pacífica, pronta y expedita. Y bueno, entre otras cosas, también nos dice el autor todos los beneficios que tiene la conciliación y la mediación en estos procesos orales mercantiles. Entre ellos, si bien es cierto que se están dirimiendo lo que vienen a ser pagos, vienen a ser cumplimientos de contratos, no deja de lado la parte humana y tal cual adquiere relevancia las relaciones comerciales, es decir, conservar esa relación comercial para obtener beneficios tanto como la parte actora como por la parte demandada. La parte actora quizá asegurar un pago, la parte demandada fijar un plazo. Y bien, únicamente me resta abonar que toda esa experiencia
de quien tuvo a bien ser mi juez, mi amigo, se encuentra reflejada en sus obras, y que si en algo estaba orgulloso era de impartir esa cátedra, de impartir sus conocimientos, y hoy tenemos a estar aquí amigos, catedráticos, alumnos, compañeros y su familia aquí presente, a quien llevaremos en la memoria por siempre. Gracias. Bien, pues en esta presentación del libro, que más que presentación es un pequeño homenaje que le estamos rindiendo al juez, solicitamos respetuosamente se sirva a acompañarnos para recibir un breve reconocimiento a la señora licenciada Guadalupe Sámano de la Rosa, e invitamos al maestro Víctor Manuel Navarrete Villarreal para que pasen al frente de este recinto, por favor, si es tan amable. En tanto voy a dar lectura a la ficha curricular, si me lo permiten. Nombre: Héctor Martiniano Aparicio González. Fecha de nacimiento: 2 de enero de 1968. Doctorado en Derecho Penal y doctorado en Derecho Civil por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, y postdoctorado por la misma institución por el CECIJUC, además de ser doctor en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Estado de México. Licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Poseía también la maestría en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Estado de México. Especialización correspondiente a Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Profesor del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Catedrático de la Escuela Judicial del Estado de México. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Profesor adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Conferencista, ponente e instructor de diversos cursos en diversas escuelas del país y ponente en el 20º Concurso Interamericano de Derechos Humanos, celebrado en Washington, Estados Unidos, galardonado con el título honorífico Caballero Comendador de la Educación en 2014 y galardonado en 2018 por el Claustro Mundial Universitario y el Senado de la República por su excelencia académica, además de ser homenajeado en el mismo año por el Consejo de la Judicatura del Estado de México a través de la Escuela Judicial, con el reconocimiento por su trayectoria docente, además de ser autor del libro El Juicio Ejecutivo Mercantil Oral. En 1919 publicó su segundo título, intitulado Desafío del juez en la aplicación del principio pro persona. Cuenta con una obra por concluir, su edición titulada Convencer y persuadir en los juicios orales, que será publicada próximamente. Condecorado en octubre de 2018 por el Consejo Doctoral Mexicano con el galardón del magnífico Caballero Depositario de las Ciencias Jurídicas, en atención a su desempeño y liderazgo en la labor educativa y cultural. Profesionalmente, desarrolló una amplia y reconocida trayectoria como académico y principalmente en la función jurisdiccional, con una carrera de más de 28 en el Poder Judicial del Estado de México, en donde se había desempeñado principal y destacadamente como juez en las materias familiar, penal, civil y mercantil. Descanse en paz, Héctor Martiniano Aparicio González. Y bien, su señora esposa recibe un reconocimiento a su trayectoria y a la promulgación de este libro. Agradecemos su presencia, señora, muchas gracias por acompañarnos. Asimismo, se le entrega también reconocimiento
a nuestro ponente, a nuestro comentarista, el doctor Villafrán. Al mismo tiempo se le entrega un reconocimiento al doctor Víctor Rojas Amandi por parte del maestro Víctor Manuel Navarrete Villarreal. Y con este aplauso le rendimos nuevamente un tributo a nuestro licenciado también que nos acompañó del Juzgado Sexto Mercantil. Muchas gracias. Reciban ustedes este pequeño homenaje, señora. Muchas gracias. Enseñanza de mi escuela judicial, Poder Judicial Mexiquense y su escuela judicial. Orgulloso fruto soy de su simiente y del conclave y